Gracias por la amable presentación. Gracias al Colegio de Oftalmólogos de Toluca por la invitación a este coloquio. Y para finalizar el coloquio vamos a hacer como un resumen y hablar un poquito del tratamiento de la deficiencia de células madre limbales. Voy a ligar en una sola plática la plática de células madre limbales, el tratamiento con trasplante de células madres, cultivos celulares, y veremos para finalizar unos videos de tratamiento de superficie ocular novedoso que ya discutiremos finalmente, y para cerrar en la mesa redonda final de este coloquio. Y para iniciar vamos a hablar de la deficiencia de células madre limbales, iniciando con un recordatorio de lo que se ha venido diciendo durante todo este coloquio, una definición de la anatomía, recordando que la superficie ocular, la unidad anatómico-funcional que mencionamos el día de ayer, está constituida por el epitelio corneal y conjuntival y la película lagrimal. Recordar que el epitelio conjuntival, el epitelio corneal es estratificado, no queratinizado, y el epitelio de la conjuntiva tiene células productoras de moco. Por lo tanto, esto es una gran diferencia histológica que nos va a permitir transferirlo a características clínicas y patológicas. Las células madre limbales mantienen la homeostasis de este epitelio. Como todos los epitelios, es una capa celular que se esfacela cada semana y está reconstituyéndose gracias a estas células madre, como lo hace nuestra piel. Pero a diferencia de nuestra piel, las células madre limbales no se encuentran en las capas basales y crecen hacia arriba, sino se encuentran en el limbo, y ahorita veremos. Cuando las células madre limbales son deficientes, el epitelio conjuntival, para proteger el estroma corneal y la membrana de Bowman, mediante señales bioquímicas, va a tratar de cubrir esto y va a invadir la superficie corneal, y esto es cuando inicia la patología. El epitelio conjuntival no está diseñado para mantener las propiedades ópticas de la córnea, y es cuando vemos las consecuencias de la deficiencia de células madres corneales. Un breve recordatorio: el epitelio corneal es una barrera que nos protege de daño, infección, desecación, mide 50 micras, 4 a 6 capas, como dice el doctor Peniche. Esto es en una condición normal. Cuando hay daño de la superficie podemos tener hasta 20-25 capas por hipertrofia, por acantosis de este epitelio. Tiene 7 a 10 días de vida y por medio de apoptosis sufre descamación y hay un recambio semanal de la capa basal a 20 micras. Sin embargo, a diferencia de nuestra piel, como mencioné, este recambio semanal no viene de las capas basales, sino viene de la reserva de células madre. Y esta reserva de células madre se encuentra en el limbo de manera tradicional. Ha habido estudios en córneas de ratón que muestran que también hay células madre en todo el espesor del estroma. Sin embargo, de manera tradicional y en el humano hay células madre en el limbo, y aquí podemos observar una imagen de microscopía confocal y una imagen clínica del limbo esclerocorneal, donde vemos que dentro de estas interdigitaciones de epitelio conjuntival y epitelio corneal, que se llaman palizadas de Vogt, esta transición gradual de epitelio, que tiene también más capas que en el epitelio central de la córnea, 7 a 10 capas celulares, se van a encontrar estos reservorios, este nicho de las células madre. Y es muy importante saber que además de tener este reservorio de células madres, también hay un nicho bioquímico que va a mantener las células madres en su capacidad de renovación aquí. Si se daña tanto mecánicamente como biológicamente, puede estar el limbo íntegro, pero el daño bioquímico puede no permitir que las células madre se queden ahí. Estas células, vale la pena decir, que son de diferente fenotipo al epitelio, por lo tanto existen marcadores para detectar estas células y poderlas aislar. Las células madres se dividen por requerimiento al esfacelarse este epitelio de manera fisiológica cada semana, o cuando hubo una agresión al epitelio, un barrido del epitelio por cirugía, etcétera. Y estas células madres se dividen en dos, en una célula hija y una célula madre que se va a quedar en el epitelio para continuar como reserva y quedar ahí perpetuamente para cualquier daño de la córnea. Y la célula hija va a migrar y diferenciarse en una célula epitelial. Como mencioné anteriormente, estas células tienen un fenotipo de célula madre. Al diferenciarse va a tomar forma de célula epitelial y tiene una migración en X y Z. Aquí tenemos esta bonita imagen de microscopía confocal también. Esto era un defecto epitelial y migra de manera
centrípeta hacia el centro en el eje de las X, en el eje de las Z migra de abajo hacia arriba. Entonces es una migración muy bonita de la periferia al centro y de abajo hacia arriba para reconstituir el epitelio corneal esfacelado. Perdón. A continuación veremos la etiología de la deficiencia de las células madre, y esto es muy importante dividirlo. Hemos hablado continuamente de cómo afecta, pero las causas pueden ser primarias o secundarias, y esto es muy importante porque sí hay deficiencia de células madres en niños. Hay ciertas enfermedades de nacimiento que se van a manifestar en el ojo como deficiencia de células madre primarias. Y básicamente la aniridia. La aniridia no solamente es la ausencia de iris, sino es una enfermedad del segmento anterior en su totalidad. Como bien recordamos, en la formación embriológica del ojo está íntimamente relacionada la formación de la córnea con el cristalino y con las estructuras del segmento anterior. Entonces, si hay una falla en la diferenciación de estas células al momento de desarrollarse la vesícula óptica y la vesícula del cristalino, va a haber deficiencia de células madre, y esto se traduce en vascularización periférica de la córnea. La eritroqueratodermia congénita es también esta enfermedad, que aquí vemos un caballerito que tiene esta enfermedad, y es una enfermedad de la piel y de las células madre de la piel y por ende de la córnea, que no permite que haya suficiente cantidad que restituya el epitelio, por lo tanto tienen piel roja, no hay suficiente células madre que reconstituyen la piel, entonces queda la dermis expuesta en ciertas áreas y en la córnea se traduce en deficiencia de células madre primarias. De manera neurotrófica, mencionaron ayer que para que este limbo sea funcional debe de tener una carga neuronal que lo mantenga con trofismo para que las células migren y se diferencien. Si tenemos alguna lesión congénita de nuestro nervio trigémino, va a haber deficiencia de células madre primarias, así como la limbitis crónica. Y ahora hablamos con la adquirida, con la deficiencia de células madre secundaria. Y como mencioné ayer, la forma más frecuente de deficiencia de células madre secundarias es la erosión crónica, y lo más común de erosión crónica que hay al momento reportado es el uso crónico de lentes de contacto. Y quiero repetir y recalcar, la semántica que se usó ayer es el lente de contacto. No todo lente de contacto va a generar deficiencia de células madres secundaria, totalmente de acuerdo, pero sí, si un paciente llega con deficiencia de células madre secundaria, es muy probable que sea por uso crónico de lentes de contacto. Las quemaduras químicas o térmicas que también vimos ayer, el síndrome de Stevens-Johnson y el pemfigoide ocular cicatrizal, parte de las enfermedades conjuntivos cicatrizales, van a hacer un barrido por inflamación de estas células madre y va a suceder la conjuntivalización de la córnea. Esta causa no se mencionó el día de ayer, cirugías múltiples, inflamación frecuente de la superficie del paciente por cirugías múltiples, el paciente que sufrió un trasplante, después le hicieron cirugía de glaucoma, tuvieron que reacomodar la conjuntiva, y después de 3 cirugías es muy frecuente que haya una deficiencia de células madre sectorial, y más de 4 cirugías pueden hacer una deficiencia de células madre total. Otra inflamación que puede generar deficiencia de células madres es las infecciones microbianas severas o recurrentes. Y nuevamente vamos a la inflamación, o si la úlcera corneal o la conjuntivitis inflama demasiado el limbo, va a hacer que estas células madres pierdan tanto la anatomía como el nicho bioquímico que mantiene estas células madre. La presentación clínica y el diagnóstico, ya se habló ayer, es un cuadro florido. Puede iniciar esto desde un ojo seco, una conjuntivalización sutil de la córnea, hasta ser un cuadro severo como los que vimos el día de ayer, defectos epiteliales con conjuntivalización de la córnea, sin bléfaro ni un panus total que ya no permite que el paciente vea, aquí vascularización del centro de la córnea. Y una de nuestras formas diagnósticas clásicas y más sencillas es la tinción con fluoresceína. Y quiero aquí hacer hincapié y que vean muy bien. En la histología del epitelio corneal, no mencioné, pero recalco, tiene uniones estrechas o tight junctions del epitelio entre célula y célula, y es lo que permite que la fluoresceína no difunda hacia el estroma.
Si tenemos una deficiencia sutil de células madre, como aquí vemos, hay tinción granular. ¿Y esto qué quiere decir? Que la conjuntiva está invadiendo ya aquí la córnea, quizá no sea perceptible a simple vista, pero las células conjuntivales no tienen uniones estrechas o tight junctions entre una y otras, entonces la fluoresceína sí difunde entre estas células y va a generar este patrón de tinción granular. Y si usamos por costumbre la tinción con fluoresceína en un paciente con lentes de contacto al quitarle el lente, podemos detectar esta deficiencia incipiente en un inicio. Esto puede ser una deficiencia sectorial de células acá, que tenga un buen limbo y nos permite dar tratamiento o detectar que hay una agresión que está dañando el limbo y poder retirar la agresión y el paciente no tiene secuelas que lo lleven a cuadros tan floridos como estos. El siguiente abordaje diagnóstico sencillo que podemos utilizar para el diagnóstico temprano de deficiencia de células madre limbales es la citología de impresión. Y esta es muy sencilla, y más aún si se trabaja en un hospital general o se tiene acceso a un servicio de citología con un patólogo. Colocar un papel filtro como el de las tiras de fluoresceína sobre la superficie ocular que pase sobre la córnea y sobre la conjuntiva, previamente marcado y detectando para poder indicar en qué parte del papel filtro es superficie corneal y en qué parte del papel filtro es conjuntiva. La mandamos con nuestro citólogo, con nuestro patólogo, y pedimos tinción de Papa Nicolau, que es una tinción bastante común y los citólogos están acostumbrados a hacer por los estudios de diagnóstico de NIC. Entonces, esta es una citología de impresión en microscopio de luz, algo muy sencillo de Papa Nicolau. Y dentro de estas células de grandes núcleos que son el epitelio corneal, observamos estas células grandes, globosas, con núcleos periféricos, y esto nos habla de que hay células caliciformes, y esto está del lado de la córnea. Células caliciformes en la córnea fisiológicamente no debe haber, entonces esto nos habla de que hay un inicio sutil de conjuntivalización de nuestra córnea. Por lo tanto, detectamos de manera temprana que nuestro paciente tiene deficiencia de células madre limbales y no tiene un limbo lo suficientemente estructurado para permitir que la córnea se mantenga transparente. En este caso, al detectarlo de manera temprana, podemos retirar el agente agresor o darle un tratamiento temprano para evitar las consecuencias. Algunos casos de deficiencia de células madre presentan déficit de células caliciformes incluso en la conjuntiva. Entonces esto es difícil de diagnosticar, puesto si la conjuntiva tiene deficiencia de células caliciformes, ¿dónde está nuestro marcador para ver si la córnea tiene células caliciformes? Por lo tanto, publicamos este artículo en Visión Molecular del uso de citoqueratinas por medio de inmunohistoquímica. Sabemos que la córnea y la conjuntiva siempre tienen queratinas pareadas, una ácida y una básica. En la córnea hay una ácida y en la conjuntiva hay una básica. Por lo tanto, esta relación se podría medir a ver si hay queratina de la conjuntiva en la córnea. Por lo tanto, hicimos un estudio primero in vitro. Esta es un corte histológico de un rodete corneal. Aquí tenemos un aumento del limbo. Y vemos cómo la citoqueratina 12 la teñimos en verde. Esta es por patognomónica de la córnea y la citoqueratina 13 es patognomónica de la conjuntiva. Por lo tanto, aquí vemos la división marcada donde el limbo termina de córnea e inicia la conjuntiva. Entonces, en teoría, si aquí no hubiera células caliciformes que pudiéramos detectar cuando invaden, ¿por qué no extrapolarlo in vivo para ver si hay deficiencia de células madres por ver invasión de citoqueratina 13 al epitelio corneal? Esto es un estudio in vitro y fue validado y verificado, entonces lo extrapolamos a un estudio in vivo. Aquí podemos observar cómo las células del epitelio corneal esfaceladas con un papel filtro tiñen de verde con citoqueratina 12, las células conjuntivales tienen ausencia de citoqueratina 12, esta es queratina de la córnea, las células corneales no tienen citoqueratina 13, porque es queratina de la conjuntiva, y las células conjuntivales sí tienen citoqueratina 13 ya en células extraídas directamente del paciente. Este es un paciente sano. Por lo tanto, en un paciente enfermo, si encontráramos tinción de citoqueratina 13 en las células corneales, podríamos detectar de manera aún más temprana
la deficiencia de células madre. Y ahora nos vamos con el tratamiento, vamos a hablar de todo el tipo de tratamiento de células madre y vamos del más sencillo a los más complicados. Cuando la afectación es sectorial, básicamente hay que retirar el factor agresor para que no se siga dañando nuestro limbo y el área que ya tuvo conjuntivalización corneal es secundario a una pequeña área, ya que esta deficiencia de células madres es sectorial, a una pequeña área que no permitió que el epitelio corneal migrara. Por lo tanto, el resto del limbo, y hablamos de la ley de cuadrantes con el doctor Peniche anteriormente, el resto del limbo sí va a permitir mantener un epitelio corneal funcional en el centro de la córnea. Por lo tanto, un raspado y pulido con una fresa o incluso con PTK, sin embargo, es mucho más barato adquirir una fresa para pulir la membrana de Baumann que utilizar un excimer láser. Retiramos el epitelio conjuntival, hacemos un desbridamiento epitelial del epitelio que probablemente tiene conjuntiva, pulimos la membrana de Baumann y permitimos que el resto del epitelio sano, aquí vemos cómo con la fresa pulimos la membrana de Baumann, y permitimos que el epitelio sano mantenga la transparencia corneal, y en subsecuentes estudios este paciente con citología de impresión vemos que ya no haya células caliciformes dentro del epitelio corneal ni haya tinción granular. Obviamente, como cualquier desepitelización, colocamos un lente de contacto, parchamos al paciente y esperamos la epitelización, que esto es muy importante. Debemos de verificar y con un seguimiento estrecho que sí haya epitelización, porque a veces puede ser que no haya el limbo suficiente si no se exploró minuciosamente y empecemos a tener defectos epiteliales. Por lo tanto, debe de ser una revisión muy exhaustiva. El trasplante de células madre, que es parte de la segunda plática que vamos a hablar, es algo muy delicado y son procedimientos que no son de rutina. Ya hablamos el día de ayer que para hablar de cuestiones ópticas probablemente pasen 2 años y todo este primer año, segundo año, va a ser difícil para el paciente y va a ser laborioso para el médico. Por lo tanto, debe ser una evaluación del paciente minuciosa, exhaustiva y con corrección de factores externos a la enfermedad de superficie para que esta superficie deje de ser dañada. Por lo tanto, debe ser una evaluación minuciosa del paciente de afuera para adentro. Se debe de buscar intencionadamente en el paciente ver si hay anormalidades palpebrales. Esto es muy importante porque a veces con la retracción de las conjuntivitis cicatrizales podemos tener triquiasis y tenemos factor agresor y consecuencia en uno solo. Tenemos pestañas hacia adentro consecuente por una conjuntivitis cicatrizal y siguen agrediendo a la superficie, o no tiene un adecuado cierre de los párpados. Por lo tanto, debemos de corregir alteraciones palpebrales para una buena rehabilitación de la superficie con un trasplante de células madre. Debemos evaluar la producción de lágrima acuosa con las pruebas de Schirmer. Este ojo es un ojo extremadamente seco, como ven la córnea ya está queratinizada, no hay humedad en el ojo, la córnea tiene una respuesta de queratinización y esto es importante detectarlo porque la queratinización es un factor de mal pronóstico tanto para el trasplante de células madre limbales como para el uso de queratoprótesis de Boston tipo 1. Por lo tanto, estos pacientes debe de buscarse intencionadamente la presencia de queratina y que esto es consecuencia de la deficiencia de mucinas. Otro factor importante es que estos pacientes durante los 2 años que se va a reconstruir la superficie para poder llevarlo a un tratamiento óptico, van a tener uso y abuso, como mencioné anteriormente, de tratamiento esteroideo. Por lo tanto, se debe de realizar una muy buena exploración de la presión intraocular o de la existencia de un glaucoma previo. ¿Para qué? Para poderlo abordar o prevenir antes de este viacrucis que va a tener con los esteroides. Por lo tanto, una evaluación de la presión intraocular, tratamiento de la misma o incluso colocar una válvula antes de utilizar los tratamientos de trasplante para evitar que tengamos una reconstrucción de superficie, una rehabilitación óptica perfecta y al final del día el paciente se le funda el nervio y no haya resultado para nada. Valorar de manera multidisciplinaria si hay inflamación activa.
Esto es muy importante en las enfermedades sistémicas. Si el paciente tiene un síndrome de Stevens-Johnson activo, no se debe de iniciar la reconstrucción de superficie, esto es básico. Hay que esperar a que el paciente tenga un ojo blanco, un ojo que no se encuentre con una inflamación activa, que sí tenga secuelas de la inflamación, pero no haya una inflamación activa, porque si no, nuestro proceso de reconstrucción va a ser mucho más agresivo y quizá el pronóstico peor que si lo abordáramos sin inflamación activa. Y finalmente, evaluar tanto social como personalmente, como médicamente, si este paciente es un candidato ideal para inmunosupresión. Vamos a ver que hay determinado trasplante de células madre que requiere tejido externo, quizá de uno o de dos individuos ajenos a él, y se debe inmunosuprimir al paciente para tener un poco más de éxito del trasplante. Por lo tanto, debe saber el paciente que va a tener inmunosupresión, que va a tener una descarga económica en los medicamentos inmunosupresores que no son baratos, que va a tener bastantes consultas. El paciente debe de entender que se va a casar con su médico, porque va a ser una continua visita y continuas cirugías durante varios años. Una vez que tenemos esta evaluación del paciente, hay que considerar, previo al inicio de cualquier cirugía, detener la destrucción. Y mencionamos ayer las gotas con conservador o las gotas epiteliotóxicas. Debemos de evitar la destrucción de la superficie en su totalidad. Entonces, si el paciente ya usa gotas anteriormente, suspenderlas o intercambiarlas por gotas que no sean epiteliotóxicas. Evitar el uso de conservadores. Y si se va a dar gotas para evitar la inflamación de nuestras cirugías, mencionamos el fosfato de dexametasona sin conservadores y los lubricantes sin conservadores. La corrección quirúrgica de problemas palpebrales. Si el paciente no tiene una adecuada función palpebral y un adecuado cierre, no hay buen pronóstico para el trasplante de células madres o para la queratoprótesis. Controlar la inflamación tanto tópica como sistémicamente. Esto nos podemos guiar y ayudar con un equipo multidisciplinario, quizá por un uveólogo y por un reumatólogo, para tener a nuestro paciente en la mejor condición para que nuestro procedimiento de trasplante de células madres sea exitoso. Oclusión lagrimal permanente. Esto también es muy importante realizarlo, permanente con el cauterio definitivo, puesto que vamos a requerir la mayor cantidad de lágrima para mantener la superficie sana. Esto hay que valorarlo, pero si se va a hacer, vale la pena que sea de manera permanente. El paciente va a requerir una superficie húmeda, una superficie sana. Por lo tanto, hay que tener a la mano un lente de contacto terapéutico y valorar si lo vamos a usar de diámetro amplio o de diámetro convencional, o incluso pensar que al terminar nuestro trasplante, realizar una pequeña tarsorrafia temporal en cuanto a posición, de manera temporal, para disminuir la hendidura y que el paciente tenga una superficie mayormente humectada. Reconstrucción del fondo de saco también es básico para la adecuada función palpebral y para que no haya agresión a nuestra superficie. Ya que tenemos esto considerado, hay que hablar con el paciente. Hay que indicarle al paciente que esta es una cirugía de todo o nada, de que debe seguir un seguimiento con el médico, hacernos caso, usar sus gotas, tomar sus medicamentos, porque de otro modo hay falla. Es una cirugía o un conjunto de cirugías que debe ser seguida estrictamente, un seguimiento estrecho y frecuente, no por 1 ni por 2 que dure el tratamiento, sino por muchos años. Hablamos del éxito de estos tratamientos a 7 a 10 años, por lo tanto debe ser un paciente que tenga acceso a venir con nosotros de manera frecuente. El paciente debe de entender, y esto también es básico, que la cirugía no es solo una vez, que va a haber varias cirugías, va a haber repeticiones y que probablemente dentro de este caminar va a haber cirugías que no peguen y haya que hacer una de nuevo, va a haber repeticiones. Esto es una secuencia con la finalidad de tener una rehabilitación óptica, ya que la superficie esté rehabilitada. La selección del paciente es básica. Y esto es muy importante. Vean nada más cuántas líneas hemos hablado de evaluación del paciente. Y ya hablé 7 minutos de todo lo que hay que hacer. Y esto nos regresa a eso. No es recomendada, al menos para 50% de los pacientes, y esto es muy triste, pero vivimos en esa realidad. Pacientes que no entiendan que es de todo o nada, vamos a realizar una cirugía de 6, 7, 8 horas de reconstrucción de superficie, y si no se ponen las gotas va a fallar, va a tener la descarga económica de la cirugía, de los medicamentos,
quizá compre al inmunosupresor, pero no puede mantener el tratamiento por el tiempo adecuado, y el 50% de los pacientes no son adecuados para esta cirugía, por lo tanto la evaluación es básica. Y ahora vamos a ver las modalidades del trasplante de células madre limbales, el aloinjerto queratolímbico, el autoinjerto conjuntival limbal, el aloinjerto conjuntival limbal y el trasplante de células madre expandidas ex vivo, que este es el que mencionamos anteriormente en la mesa redonda. Fer dijo que ya las teníamos en el CONDE, no, la realidad es que no se hace en el CONDE, vamos a mencionarlo, en el CONDE hacemos expansión de células in vivo, que lo vamos a mencionar. Ex vivo, como mencionó el doctor Peniche, no hay todavía evidencia a largo plazo de que se mantenga, por lo tanto, si tenemos buenos resultados con ex vivo u otras terapias, con in vivo u otras terapias, dejamos el ex vivo todavía de manera experimental y ya hablaremos de eso. Iniciando con el aloinjerto queratolímbico, esto es lo que también hacían preguntas anteriormente, vamos a hacer un injerto del limbo esclerocorneal de un rodete cadavérico. Y para eso también hacemos uso de membrana amniótica de manera coadyuvante. Entonces, básicamente lo que es de la córnea donadora, que las características que solicitaste el año pasado, debe ser una córnea donadora ideal. Aunque no lo busquemos por características ópticas, buscamos características óptimas del limbo. Y esto debe de ser una córnea ideal de un paciente joven. Un periodo de muerte a preservación, es decir, de que murió el paciente a que se tome el rodete del cadáver, muy corto, cuando mucho 4 días, de 3 a 4 días, y el uso de preservación a injerto no sea más de 6 días, de 6 a 7 días, es decir, es un total de 10 de que murió el paciente a que está este limbo, pero este limbo trasplantado, pero no debe de abusarse del tiempo porque condenas al limbo a degradarse y no biointegrarse en el paciente que lo vamos a hacer. Y vemos este video de autoinjerto queratolímbico. Este es un paciente con una quemadura sencilla de álcali. Iniciamos con una peritomía, vamos a hacer retiro del panus, vamos a adelantar un poco el video. Aquí vamos a observar cómo hacemos el panus y aquí está la preparación del rodete corneal. Ven la manipulación, no estamos buscando trasplantar endotelio, lo que buscamos es adelgazar la esclera y la córnea, lo hacemos del lado endotelial, no estamos buscando trasplante endotelial, estamos buscando el limbo solamente. Como puedes ver, las características de las córneas lo hacen ideal, ¿no? Imagínate, de esto se trasplantó una córnea óptica joven y con poco tiempo de preservación y con poco tiempo de muerte a preservación. Terminamos de hacer la disección del panus. Colocamos la membrana amniótica, en este caso con el estroma hacia abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos el epitelio que sirva de sustrato para la migración de las células madre que estamos trasplantando para recuperar esta superficie. Y este paciente tuvo un abordaje únicamente en 2 cirugías. ¿Por qué? Este paciente requería una rehabilitación óptica por la opacidad de su córnea secundaria a una quemadura. Si hubiéramos realizado un trasplante óptico tal cual en esa superficie inflamada con vascularización, condenábamos el trasplante al rechazo, era un trasplante de alto riesgo por vascularización corneal y una superficie que no estaba apta para un trasplante. Aquí ponemos una segunda membrana amniótica para favorecer la migración de las células y damos por concluido el trasplante. Aquí vemos el paciente cómo se fue desinflamando de la cirugía y el paciente sigue sin ver, pero el paciente entendió y el paciente está inmunosuprimido. Él tiene limbo y tiene tejido vascular. Recuerden que al hacer un trasplante de córnea no estamos mandando una carga antigénica tan grande puesto que la córnea donadora es avascular. En este caso trasplantamos un tejido vascularizado, un tejido ajeno. Entonces este paciente de entrada entendió que iba a ser un tratamiento en al menos 2 cirugías, que iba a requerir tiempo, que la primera cirugía no iba a haber resultados visuales, lo entendió y entonces estas son las fotos de seguimiento al reconstruir la superficie. Como podemos ver, el paciente no requería
tratamiento palpebral, tratamiento de la superficie. El paciente, su mero problema era del limbo y de la córnea, por lo tanto, al desinflamarse del proceso quirúrgico número 1, hicimos 3 meses después el trasplante óptico. Aquí podemos ver cómo el paciente ya tiene córneas de 2 distintas personas en su ojo, pero el nuevo limbo que llevamos 3 meses antes permitió mantener una buena superficie y el paciente mantuvo este trasplante, que ahorita tenemos un seguimiento ya a 2 años y medio, y el paciente ha mantenido la transparencia de la córnea y no hay vascularización que invada, y el paciente prácticamente no tiene puntos, y la rehabilitación óptica se logró con el abordaje de aloinjerto queratolímbico. Los cuidados postquirúrgicos es maximizar la inmunosupresión tópica, debe de usarse esteroide a dosis altas, incluso a veces ciclosporina A, una adecuada inmunosupresión sistémica. Este paciente, al contar con recurso económico y tener un abordaje multidisciplinario con un reumatólogo, un inmunólogo, se optó por proponerle el uso de micofenolato mofetil. El paciente aceptó cubrir el costo del micofenolato mofetil. Incluso el paciente, por si quieren anotarlo, descubrió que en algunas farmacias ya hay genérico, el medicamento de Roche ya perdió la patente, entonces ya hay un medicamento genérico que es más barato. Entonces el paciente está con micofenolato mofetil, que es un inmunosupresor de primera línea. Acudió a sus revisiones frecuentes, tuvo un manejo agresivo de los hallazgos de falla temprana o inflamación, y esto también es importantísimo. Hay que hacer un manejo agresivo como si fuera el peor trasplante, el peor rechazo que hayamos visto en la vida, si hay un dato sutil de rechazo. El paciente, durante los 3 meses de antiinflamación del primer procedimiento, tuvo un periodo de ojo rojo, dolor, y vimos datos de vascularización que nos sugerían un rechazo del limbo. Por lo tanto, se acudió a nosotros y se trató en el momento muy agresivamente, se le pasaron pulsos de metilprednisolona para disminuir el rechazo, y el paciente lo logró, y por lo tanto tuvimos el gran resultado. El siguiente abordaje de trasplante de células madre limbales es el autoinjerto conjuntival limbal, que básicamente es similar a la toma de injerto conjuntival en un pterigión, pero ahorita veremos de qué forma se aborda. Hay que tomar un poco más de tejido limbal. Y el aloinjerto conjuntival limbal, que es lo mismo pero tomado de un familiar vivo relacionado. Aquí podemos ver un esquema de cómo se toma el injerto conjuntival limbal, pero es mucho más didáctico observarlo en video. Entonces, como les mencioné, aquí se está tomando de un familiar vivo relacionado el injerto conjuntival. Aquí podemos ver, disecamos la teno en lo mejor posible, y aquí hacemos una disección hacia el epitelio corneal para tomar parte del limbo, y aquí quiero detenerme, parte del limbo del paciente para trasplantarlo a su familiar. Muy importante también, no lo mencioné en las diapositivas, pero vale la pena hablar de esto. Si vamos a tocar el ojo de un familiar sano, hay que hacer una evaluación exhaustiva también de que este ojo no tenga ningún factor de riesgo que vaya a causarle una deficiencia de células madres por nuestra cirugía. Importantísimo, porque si no estamos causando 2 problemas, estamos trasplantando un limbo deficiente a un paciente y generando una deficiencia en un paciente que anteriormente era sano. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Aquí ya está el ojo de su familiar. Nuevamente hacemos una disección del panus corneal, una peritomía para descubrir que nuestra córnea probablemente esté transparente en algunos casos, probablemente esté opaca y vascularizada, pero el tratamiento del injerto y la membrana amniótica va a permitir, aquí incluso el tratamiento fue combinado, fue aloinjerto conjuntival limbal de un familiar vivo relacionado y un aloinjerto de limbo de un paciente cadavérico. Entonces aquí estamos colocando el limbo de su familiar y 2 cuadrantes de limbo cadavérico. Le brindamos a este paciente muchas células madre limbales. Pueden observar, aquí tenemos el aloinjerto cadavérico y en medio el aloinjerto de familiar vivo relacionado sobre una membrana amniótica que funcionará como sustrato.
Esta córnea no requirió trasplante, como les mencioné. La córnea estaba transparente bajo el panus, y al epitelizar de manera sana con un limbo nuevo, mantuvo su transparencia y el paciente se quedó bastante contento. En cuanto al trasplante de células madres expandidas ex vivo, o sea, cultivadas, esto es muy importante, hay que aclarar el concepto. Se toma un rodete de esclero corneal o directamente de un paciente vivo, y en cajas de Petri con medios se va a realizar la expansión in vivo de las células limbales de un ojo sano, para posteriormente este sustrato que tuvo crecimiento de células madres trasplantarlo a un paciente con deficiencia, y ya sea recupere la transparencia o preparamos la superficie para un trasplante. En teoría y en investigación se oye bastante bien, sin embargo este proceso es el que tiene sus bemoles. Obtener las células del paciente es muy sencillo. El cultivo celular es muy sencillo, pero las células madre, como les mencioné en el inicio de la plática, además de tener una posición estratégica en el limbo, requieren un nicho bioquímico. Y si las células madre no están en un medio adecuado, pueden perder su estemceinicidad o su propiedad de célula madre y convertirse en epitelio, y estamos expandiendo epitelio de manera fabulosa, y lo que vamos a trasplantar es epitelio, pero sin células madre no es viable este tipo de trasplante. Por lo tanto, es muy difícil encontrar las concentraciones adecuadas, incluso la temperatura para trabajar y expandir las células madre en membranas biológicas. Aquí un acercamiento de los resultados de este artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine, cómo está el antes y el después. Esta primera imagen es únicamente con células cultivadas. Se retiró el panus, se colocó la membrana, y al absorberse la membrana, 1 año y 3 meses después quedó la córnea transparente. Y el siguiente grupo de pacientes fue cultivos y queratoplastía. Y este paciente seguido a 6 años mantiene la transparencia, seguido a 6.7 años mantiene la transparencia, y este paciente a 4 años mantiene la transparencia. Sin embargo, hasta ahora no hay reportes con más de 7 años de éxito de este tratamiento ex vivo, y sobre todo lo complicado que es el cultivo y la expansión. Y finalmente, el último abordaje y la última salida para el paciente que tiene deficiencia de células madres actualmente, con los nuevos diseños, se ha tomado la queratoprótesis de Boston tipo 1. Aquí tenemos un esquema de las queratoprótesis disponibles actualmente. La queratoprótesis de Boston o de Dolman, como mencionó bien el doctor Navas, el AlphaCore, que también hubo experiencia en México, y la osteodontoqueratoprótesis, que requiere un abordaje multidisciplinario de dentistas, cirujanos maxilofaciales, para obtener en pacientes que no tienen características de superficie adecuadas algo de visión. Sin embargo, la que tiene mejor pronóstico hasta ahora y tiene seguimientos y estudios a largo plazo e índices de retención, porque el problema que tienen estas queratoprótesis es la extrusión, es la queratoprótesis de Boston, y es de la que tenemos experiencia en el Instituto Conde de Valenciana. Esta queratoprótesis fue diseñada por el doctor Dolman en Boston y está constituida por, este es el modelo anterior, ahorita vamos a mostrarles un video ya del modelo nuevo que se está poniendo en el DF. Tiene un plato anterior y un plato posterior de polimetilmetacrilato. El plato anterior tiene un cilindro óptico que tiene un poder calculado por la longitud axial del paciente y un anillo sujetador de titanio para fijar el plato posterior al plato anterior. En este canal se pone este anillo de titanio, y entre estos dos se coloca una córnea tectónica para ser suturada al paciente. Hay 2 modelos. Con el cual tenemos experiencia y tiene más tasa de éxito, es la tipo 1, que se sutura a la córnea del paciente y que mantiene una función palpebral, y el tipo 2, que requiere una trepanación del párpado y una tarsorrafia definitiva. Esta tiene un alto índice de extrusión, e incluso el doctor Dolman ha optado por abandonar el diseño y la investigación en esta y enfocarse en mejorar la queratoprótesis tipo 1. Aquí tenemos un esquema de cómo se monta, pero es más fácil
una animación y un video que les voy a presentar. Se coloca una córnea tectónica y se hace una trepanación de 3 milímetros en el centro para poder obtener un orificio, el cual se colocará en el plato anterior. Aquí observamos el plato anterior que tiene un cilindro óptico de polimetilmetacrilato. La córnea no queremos transparencia, se puede manipular por su parte endotelial. Se coloca el plato posterior que va a fijar a la córnea. Durante el transcurso del diseño de la queratoprótesis, anteriormente no tenía estos círculos y las córneas se derretían, comprobando que la córnea requiere del humor acuoso para nutrirse. Se fija con el anillo de titanio y en el paciente se realiza un trasplante de córnea convencional. Se realiza una trepanación, se reconstruye el segmento anterior si así se requiere y la sutura es de manera convencional para posteriormente colocar un lente de contacto de diámetro amplio para mantener una adecuada irrigación lagrimal dentro de la córnea. Y aquí podemos observar un caso. Posteriormente veremos las indicaciones, pero este es un paciente con múltiples rechazos y ojo único. Por lo tanto, se optó por colocarle una queratoprótesis de Boston. Además, algo que tiene este paciente es que ya tiene aceite de silicón, tuvo desprendimiento de retina secundario a tantas cirugías, por lo tanto, y está áfaca. Un trasplante de córnea, un tercer trasplante de córnea está condenado al rechazo por no tener iris, no tener cristalino y tener aceite de silicón, por lo tanto se optó por una queratoprótesis de Boston. Así viene empacada, vemos el plato anterior y el plato posterior y el anillo fijador de titanio. Un acercamiento al plato anterior, como pueden observar, tiene un canal en el cual se fijará fuertemente el anillo de titanio. El cilindro óptico mide 3 milímetros, el plato posterior que está fenestrado para que el humor acuoso penetre a la córnea que va a llevar esta queratoprótesis y no se lise, y viene con este adhesivo para el montaje de la queratoprótesis. Aquí observamos, quitamos el protector del adhesivo, colocamos el plato anterior para que quede bien fijo. La queratoprótesis vale alrededor de $5,000, sería una pena que volara algo de la queratoprótesis, por eso mandan este adhesivo tan fuerte. Se realiza una trepanación de 8 milímetros convencional en una córnea donadora, tectónica, y una vez obtenido el botón donador, se realiza la trepanación de 3 milímetros que habíamos visto de manera anterior en la animación. Nosotros en este plato de teflón ya tenemos la marca para el centrado de esta trepanación de 3 milímetros. En la queratoprótesis viene incluido este trépano, sin embargo es un trépano de biopsia dermatológica de 3 milímetros. Se obtiene la córnea ya su trepanación. Se coloca en el plato anterior. El plato posterior se coloca sobre la córnea y este no queda fijo en este momento, es un plato de PMMA que si lo dejáramos así se podría intruir al ojo. Por lo tanto, se realizó el diseño de este anillo de titanio y como pueden ver aquí tiene esta muesca que va a permitir que se expanda para meterse en el canal, creo que aquí hago mención, y con este trozo de plástico que viene con la queratoprótesis se fija dentro del canal del cilindro óptico y se cierra la muesca. Aparte del sonido que realiza, es marca de que la queratoprótesis está lista para ser implantada. Obviamente hacemos hincapié de montar la queratoprótesis antes de realizar la trepanación para no tener el paciente tanto tiempo a cielo abierto. Se obtiene la queratoprótesis montada, realizamos la trepanación de forma convencional. Este paciente tenía mucha inflamación, muchísimas sinequias. Como pueden ver, es un caso complicado, tiene aceite de silicón, membranas inflamatorias. Obviamente por el cielo abierto, la ausencia de cristalino, se pierde silicón, por lo tanto colocamos la prótesis y al final de fijarla con todas las suturas solicitamos el servicio de retina que hicieran un rellenado de aceite de silicón para no tener, aquí observamos, para no tener hipotonía, y el paciente que estaba condenado a la ceguera corneal, pues a través de este cilindro óptico, sí, disminuye su campo visual, pero tiene agudeza visual de 20/300, que en este caso, viniendo de movimiento de manos, resultó el mundo para ella. Las indicaciones tradicionales
descritas de la queratoprótesis de Boston, digo tradicionales porque se han expandido últimamente ya con los buenos resultados que se tiene, es 2 o más trasplantes con falla, y la falla de trasplante múltiple es el que tiene mejor pronóstico actualmente. Pocas posibilidades de mantener la córnea transparente, entonces se coloca una córnea con una queratoprótesis que se va a opacar, pero va a tener buen resultado visual. Mala visión bilateral, este es también donde más se ha roto la tradición. En ojo único, menos de 20/200, con potencial de mejorar. Antes era el candidato ideal para una queratoprótesis. Muchos cirujanos que están viendo qué buenos resultados tienen con las queratoprótesis, si el otro ojo tiene buena visión y hay un ojo que tiene 2 o más trasplantes de falla, se puede realizar queratoprótesis, aumenta el campo visual del paciente al tener ambos ojos y aumenta la estereopsis con estudios ya detallados de pruebas funcionales. Por lo tanto, se ha roto un poco este esquema de que tiene que ser ojo único. Y al igual que el trasplante de células madre, debe de haber una adecuada producción lagrimal para que la queratoprótesis se mantenga. Está proscrito y tiene un mal pronóstico si el paciente tiene una mala producción lagrimal, una gerosis importante, puesto que la córnea no se va a nutrir y se va a extruir la queratoprótesis. Adecuada función palpebral. Para una queratoprótesis tipo 1 tiene que haber un buen parpadeo para que mantenga la córnea que lleva la prótesis. También está proscrito si no hay una mala función palpebral. Y el manejo posoperatorio también es muy importante, pero lo que es la piedra angular que le da el beneficio a la queratoprótesis contra el trasplante de células madre limbales es que no requiere inmunosupresión. Esto al paciente quizá, si se hiciera un análisis, bueno, ya se hizo un análisis costo-beneficio de la queratoprótesis contra el trasplante de células madre limbales. Sí, el procedimiento es más caro, pero es un solo procedimiento y no requiere inmunosupresión. Probablemente a largo plazo sea mucho menos costoso. Se utiliza esteroide tópico, acetato de prednisolona, para disminuir la inflamación quirúrgica, antibióticos, y aquí sí es una fluoroquinolona de 4ª generación, 4 veces al día de por vida. Así está descrito en el esquema de tratamiento de seguimiento de una queratoprótesis. ¿Y esto por qué? Porque tiene un cuerpo extraño en la superficie con conexión a la cavidad intraocular que puede condicionar a una endoftalmitis. Por lo tanto, fluoroquinolona de 4ª generación, 4 veces al día por vida, vancomicina fortificada de 3 a 4 meses, antifúngicos, están descritos en algunos reportes, iodopovidona en los pacientes. Estas queratoprótesis se están usando para ceguera corneal en África y hay pacientes que no tienen para costear los antibióticos y se utiliza iodopovidona en el fornix en cada visita médica para esterilizar la superficie. Antiglaucomatosos, si el paciente tiene hipertensión, y evitar análogos de prostaglandina que favorecen la inflamación. El esteroide oral, y esto es algo bueno de la queratoprótesis, es raramente usado y solamente utilizaremos prednisona para queratolisis autoinmune, cuando hay lisis, cuando el paciente tiene artritis reumatoide, etc. Antibiótico sistémico es rara vez usado y actualmente es mandatorio que una queratoprótesis de Boston use un lente de contacto de diámetro ancho. ¿Por qué? Porque en esta depresión que se hace entre el cilindro óptico, el plato anterior y la córnea, puede que haya burbujas de aire que no permitan que se nutra de lágrima y pueda haber lisis. Por lo tanto, el lente de contacto va a permitir que haya una adecuada distribución de lágrima. Las complicaciones de la queratoprótesis de Boston, esta importantísima y la más frecuente, que es una membrana retroprotésica, hay crecimiento posterior a la membrana que va a evitar que el paciente vea. Se trata con una fotodisrupción YAG láser, vitritis estéril, glaucoma, que es una de las principales. Si el paciente tiene glaucoma previo, vale la pena colocar una válvula al mismo tiempo que la queratoprótesis. Si el paciente no tiene glaucoma, un seguimiento estrecho de la presión intraocular y del nervio óptico. El defecto epitelial persistente, si no se utiliza lente de contacto o otro tratamiento que ahorita les mostraremos y el doctor Navas presentó el día de ayer. Y queratitis infecciosa, que es de difícil tratamiento, porque aquí pueden ver el infiltrado, está bajo el plato anterior y los antibióticos tardan en llegar. Esta es una fotografía de la membrana retroprotésica. Este paciente veía muy bien después de su cirugía de queratoprótesis y empezó a disminuir su visión y había crecido esta membrana, se le dio un YAG láser y recuperó la visión que tenía anteriormente. En conclusión, el manejo de deficiencia de células madre limbales
La queratoprótesis de Boston produce mejores resultados comparado con el trasplante de células madre. Y esta es la gran ventaja. No requiere inmunosupresión. Vamos a presentar ahora unos videos para terminar. Vamos a presentar primero uno de trasplante in vivo de células madre. Voy a ir parando conforme... Ahí no se ve. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Se llama trasplante limbal epitelial simple, o SLET por sus siglas en inglés. Aquí lo hicimos combinado con un trasplante de córnea. Y este es un trasplante de células madre expandidas in vivo o in situ, que permite que la recuperación óptica sea más rápida que en una reconstrucción de superficie. Ahora, no es la panacea, debemos de ver que es un tratamiento indicado en pacientes específicos, y ahora vamos a ver el caso. Es un paciente masculino de 54 años de edad. Acudió al Instituto Conde de Valenciana con un derretimiento corneal activo, secundario a artritis reumatoide, con perforación involucrando el limbo, por lo cual se le colocó este parche tectónico corneal para evitar la perforación. El paciente tenía artritis reumatoide activa. A pesar del parche tectónico, aquí pueden observar con las tinciones, la córnea se mantenía con lisis activa, involucro del limbo esclerocorneal y una perforación inminente. Y lo importante es que este paciente era ojo único debido a trauma en la infancia. Este era un ojo ambliope con opacidad debida a trauma endotelial. Pobre paciente. Se decidió, debido al involucro del limbo, realizar una escleroqueratoplastia tectónica, un injerto esclerocorneal para mantener la integridad de su ojo único, sin ningún objetivo óptico, era mantener la integridad del ojo. Y se logró, se mantuvo el ojo. El paciente se le canalizó a un reumatólogo para dar tratamiento a su artritis reumatoide que estaba alisando su córnea, y se integró bastante bien su escleroqueratoplastia tectónica. Al ser esta una escleroqueratoplastia tectónica, la córnea, es muy importante, tenía un limbo totalmente muerto. Era una córnea añosa, era una córnea que llevaba más de 10 días en preservación, no estaba destinada a ser un trasplante ni siquiera óptico, mucho menos el limbo a ser trasplantado. Por lo tanto, como era esperado, la córnea se opacó, mantenía la función que queríamos, que era la estructura del ojo, pero se opacó, y pueden ver aquí el limbo muerto. No hay palizadas de Vogt, no hay células madre limbales, por lo tanto, el paciente empezó a presentar defectos epiteliales persistentes y podría iniciar la conjuntivalización. Como pueden observar, la conjuntiva empezaba a crecer. Entonces, inspirados en esta técnica, el trasplante limbal epitelial simple o SLET, que está descrita por este doctor Sangwan de la India, en quemaduras químicas unilaterales, esto es muy importante, debe de ser una quemadura unilateral y con una evaluación exhaustiva del ojo contralateral no quemado, que no hay deficiencia. Se toma únicamente 2 milímetros de limbo. Esto es muy importante, es una toma bien pequeña de 2 milímetros de limbo, incluso menos que un cuadrante, y se expande in vivo sobre una membrana amniótica del ojo quemado. El doctor Sangwan presenta la técnica y un reporte a seguimiento de 2 años de varios pacientes quemados. Y como pueden observar, aquí tienen los pacientes con quemaduras y les hace el trasplante limbal epitelial y los va siguiendo a través del tiempo, y los pacientes adquieren una superficie bastante adecuada. Entonces, estos resultados alentadores nos hicieron pensar en por qué no ofrecérselo a este paciente al mismo tiempo que un trasplante óptico. Si vamos a reconstruir la superficie de manera rápida, sin afectar el otro ojo, sin necesidad de inmunosupresión porque es tejido autólogo, vamos a realizar la rehabilitación óptica al mismo tiempo. Iniciamos entonces con la trepanación del trasplante esclerocorneal y colocamos una córnea ahora sí óptica, una córnea bastante buena,
pero si lo dejáramos así, la condenábamos a la conjuntivalización. Por lo tanto, realizamos esta técnica, hicimos una peritomía en 360, cauterizamos los vasos y colocamos con adhesivo tisular de fibrina una membrana amniótica con el estroma bajo. El estroma bajo porque queremos que su epitelio nos sirva de sustrato. Vemos cómo la fajamos en la conjuntiva que cortamos y cortamos los restos. Nos vamos al ojo, que era una córnea opaca por edema corneal, pero tenía un limbo sano y un epitelio sano. Por lo tanto, tomamos 2 milímetros medidos de limbo, un poco de conjuntiva y limbo córneo-escleral, y lo seccionamos en fragmentos pequeños y lo llevamos a la periferia de la córnea, como indica la técnica del doctor Sangwan, y lo fijamos a la membrana amniótica nuevamente con adhesivo tisular de fibrina. Aquí terminamos de colocar los 2 milímetros, los machacamos, hicimos trozos pequeños de menos de 1 milímetro, los fijamos con adhesivo tisular de fibrina, colocamos un lente de contacto, parchamos al paciente por la noche, le damos seguimiento. Al día 1 vemos los injertos de limbo, la membrana amniótica está ahí, todavía es un paciente en agudo, no hay rehabilitación óptica, puesto que la membrana no es transparente en su totalidad, pero vemos la evolución del trasplante mientras se va biointegrando la membrana y el limbo expandiéndose. Esta imagen de la membrana amniótica es solo para ejemplificar que servirá de sustrato para que las células madres se expandan y crezcan en una superficie que no estaba disponible para esto. Al primer mes los trasplantes limbales desaparecen, pero al mes 3 nos observamos esto, que la córnea ya ha mantenido la transparencia, la membrana amniótica ha sido biointegrada y podemos ver que ya tiene un epitelio sano nuestro paciente y mantiene su trasplante transparente con una agudeza visual de 20-80. El paciente es záfaco, pero en vez de mantener un lente de contacto terapéutico, le colocamos un lente de +8 y el paciente tenía una muy buena agudeza visual y la córnea se mantenía transparente. Al 6º mes tenía una agudeza visual con corrección de 20-60 y le cambiamos la vida al paciente con esta técnica. Nuevamente, hay que mencionar que esta técnica no es la panacea. Este es un paciente hiperseleccionado con muy buen seguimiento, pero al ser un muy buen seguimiento y un paciente muy bien seleccionado, tuvimos el buen resultado. Bueno, es un abordaje multidisciplinario, ya que estos ojos tienen deficiencia de células madre limbales por varias cirugías, incluido un trasplante, incluido cirugía de glaucoma, incluido cirugía de retina, y el paciente tiene múltiples fallas, glaucoma, ojo único, y desprendimiento de retina y hemorragia vítrea. Entonces, dadas las indicaciones tradicionales de la queratoprótesis de Boston que les acabo de presentar, esta es la misma animación que ya les presenté, vamos a adelantarla. Se realizó un abordaje multidisciplinario de este paciente. Se colocó una válvula debido al glaucoma que el paciente tenía. Antes se implantó el cuerpo valvular, pero guardamos el tubo para después de la vitrectomía. Se realiza la trepanación. Como el paciente va a requerir una vitrectomía, colocamos una queratoprótesis pero temporal para que el cirujano de retina pudiera tener una buena visualización, tratar el padecimiento vítreo y posteriormente colocar la queratoprótesis de Boston. Aquí está como el paciente tenía restos de lente intraocular que en algún momento se le extruyó, se le retiró, aquí hay una áptica, se le quita su hemorragia vítrea. Vemos el abordaje multidisciplinario. Aquí corroboramos lo que la ecografía nos mencionaba, que el paciente tiene adecuada retina, mácula que le va a permitir un potencial visual. Aquí vemos cómo hay un pedazo de áptica que se quedó en algún momento de sus procedimientos corneales a cielo abierto, se retira. Aquí lo colocan sobre la prótesis temporal. Retiramos la prótesis temporal y ahora sí el montaje de la queratoprótesis, que también ya lo abordamos, vamos a obviarlo. Y se sutura de forma convencional. Y finalmente se coloca el tubo valvular vía pars plana, que va a permitir que la paciente tenga un adecuado control de su presión intraocular, y para finalizar se retiran los trócares de retina. Este paciente tuvo una adecuada biointegración de
la queratoprótesis, tanto así que, como pueden ver aquí, sobre el cilindro óptico de polimetilmetacrilato ya está creciendo epitelio sano de la córnea. Esto quiere decir que el paciente está tolerando el cuerpo extraño ajeno bastante bien y que su cuerpo lo está biointegrando bastante bien. Finalmente, ya como colofón de esta plática, les mencioné que ya salió un modelo nuevo de queratoprótesis. Entonces llegaron la semana pasada y los hemos estado colocando durante la semana en el Instituto Conde de Valenciana, y nada más para que vean la sutil diferencia en el montaje, ya que la técnica, las indicaciones son iguales, únicamente para disminuir la pérdida de material durante el montaje y que haya menos riesgo de extrusión. Esta es la técnica para evitar el lente de contacto que usamos, que es el uso de membrana amniótica entre el cilindro óptico y la córnea ya trepanada con el agujero central de 3 milímetros. Se coloca en el cilindro óptico y vean la diferencia. En lugar de colocar un plato de polimetilmetacrilato y fijarlo con un anillo de titanio, la genialidad del doctor Dolman hizo que el plato posterior ya fuera 100% de titanio y no requiriera anillo fijador, lo integró dentro del plato posterior. Estamos viendo cómo se coloca la córnea en el fondo del cilindro óptico y aquí obtenemos el plato posterior nuevo. Esta es la última modificación que se le realizó a la queratoprótesis de Boston. Se evitó el anillo fijador de titanio, se realizó de titanio finalmente, brilla el titanio. En su totalidad de titanio el plato posterior, mucho más delgado, mucho más biocompatible, y el anillo fijador viene incluido ya en el plato posterior, por lo tanto es de mayor facilidad el armado y la biointegración también es mucho mejor. Y ya nada más adelantando, la sutura es como un trasplante convencional, y para evitar el uso de lente de contacto, porque no se perfundía de lágrima, para decirlo así, esta zona, pues estamos utilizando la combinación de queratoprótesis con membrana amniótica con bastantes buenos resultados. Y con eso termino mi presentación. Agradezco su atención e invito a los panelistas a la mesa redonda, por favor.